Secundaria tercer grado. Matemáticas. Reducción de términos semejantes. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Soy el maestro Julio Sánchez y es un gusto estar con ustedes para poder estudiar otro útil e interesante tema. En esta sesión está con nosotros Leslie. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, maestro. Es un gusto estar con ustedes. Soy Leslie Mendívil y reciban la más cordial bienvenida. El aprendizaje esperado a estudiar es resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado y aprenderemos cómo reducir términos semejantes. Así es. Se les pide tener a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo y goma. Quienes tengan discapacidad visual preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Elaboren su propio resumen, registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos presentados. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se presentan. ¿Están listas y listos? Entonces, comencemos. Se van a reducir términos algebraicos. Les invito a que piensen en casa qué son los términos algebraicos. Registren sus ideas y podrán contrastarlas con las nuestras, mismas que diremos a continuación. Un término algebraico es aquella expresión cuyas partes no están separadas por los signos más o menos y además se distinguen 4 elementos: el signo, el coeficiente, la parte literal y el exponente. Leslie, de acuerdo con lo que se menciona, ¿X es un término algebraico? ¿Tiene los 4 elementos? Claro, tiene los 4 elementos, maestro. Así es, el término algebraico que observan tiene el signo más y es positivo. El coeficiente es 1, la parte literal es la X, el exponente de la literal X es 1, cumple con los 4 elementos, X es un término algebraico. Existen expresiones algebraicas que se nombran de acuerdo con el número total de términos. Las expresiones con un término se llaman monomios. El prefijo mono hace referencia a 1. Por ejemplo, menos 2x al cuadrado, a al cuadrado, 3x al cubo. ¿Cómo se llamarán los que tienen 2 términos, Leslie? Binomios, maestro. Así es, porque el prefijo bi hace referencia a 2 términos. Por ejemplo, x más y, los que tienen 3 términos se llaman trinomios. Por ejemplo, 2a más 3b menos 5c. De manera general, se les llama polinomios a todas las expresiones con más de 2 términos. En polinomios, cada término se separa por un signo de más o menos y son los que permiten identificar cuántos términos tiene un polinomio. Por ejemplo, 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Es un polinomio de 4 términos. Leslie, clasificamos los términos algebraicos. ¿Sabrás qué es un término semejante? Bueno, un término semejante es aquel que se parece a otro término. El signo y el coeficiente pueden cambiar, entonces son aquellos monomios que tienen la misma literal elevada al mismo exponente. Excelente, Leslie. Algunos ejemplos son los siguientes. 2x y 3x negativo son términos semejantes. Tienen la misma literal elevada al mismo exponente 1. Menos 12m al cubo, n al cuadrado, y 3m al cubo, n al cuadrado, tienen las mismas literales, elevadas al mismo exponente, cada una de ellas. Leslie, los términos menos 2ab al cuadrado y menos 5a al cuadrado b, ¿son términos semejantes? Pues no, porque sus literales, aunque son iguales, no están elevadas a la misma potencia cada una. Así es, Leslie. Como ves, se analizaron algunos conceptos básicos a utilizar en esta sesión. Maestro Julio, ¿qué quiere decir reducir términos semejantes?
Reducir términos semejantes significa sumar o restar monomios semejantes, es decir, suma o resta de términos semejantes. Primero, se identifican los términos semejantes. Luego, se realizan las operaciones correspondientes. Veamos un ejemplo en el siguiente audiovisual. ¿Recuerdan que hay distintas maneras de saber si dos expresiones algebraicas son equivalentes? En este video veremos cómo hacerlo a través de transformaciones algebraicas. Las transformaciones algebraicas son los cambios obtenidos al realizar las operaciones básicas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces, indicadas en una expresión algebraica. Para comenzar, observen y reflexionen un poco. ¿Son equivalentes las expresiones 7a menos 5 y 11 más 12a menos 16 menos 5a? Observen que en la segunda expresión tenemos términos semejantes: 11 y 16 y 12a y menos 5a. Entonces los podemos simplificar. Comencemos con los términos que tienen incógnita. 12a menos 5a da como resultado 7a. Y 11 menos 16 es igual a menos 5. Por lo tanto, las expresiones sí son equivalentes y podemos igualarlas. Maestro, a ver si lo entendí. Por ejemplo, reducir los términos semejantes de la siguiente expresión: 2a más b más 5a más 2b. Primero se identifican los términos semejantes 2a y 5a, b y 2b. Luego se realizan las operaciones correspondientes con los términos semejantes: 2a más 5a igual 7a, b más 2b igual 3b. El resultado final es reducir la expresión: 2a más b más 5a más 2b es igual a 7a más 3b. Bien hecho, Leslie. Maestro Julio, reducir términos semejantes es muy sencillo. ¿Se pueden resolver otros ejemplos? Claro que sí. Reduce la siguiente expresión: 6a más 4b menos 5c más 10a menos 2b menos 2c. Leslie, dinos los pasos para reducir los términos semejantes para las alumnas y los alumnos en casa. Claro, maestro. Primero, identificar los términos semejantes: más 6a y más 10a, más 4b y menos 2b, menos 5c y menos 2c. Vas muy bien. ¿Qué sigue? Se realizan las operaciones: más 6a más 10a igual más 16a, más 4b menos 2b igual más 2b, menos 5c menos 2c igual menos 7c. Por lo tanto, el resultado final es 16a más 2b menos 7c. Excelente, Leslie. Veo que sin problemas realizas la reducción de términos semejantes. Se presenta otro ejercicio donde cada término tiene dos literales con diferentes exponentes y términos independientes en la misma expresión. La siguiente expresión: 8a al cubo b al cuadrado más 4a a la cuarta b al cubo más 6a al cubo b al cuadrado menos 9a a la cuarta b al cubo menos a al cubo b al cuadrado menos 15 menos 5ab a la quinta más 8 menos 6ab a la quinta. Leslie, identifica y reduce los términos semejantes, por favor. Claro, maestro. 8a al cubo b al cuadrado más 6a al cubo b al cuadrado menos a al cubo b al cuadrado son términos semejantes. Y al reducir es igual a 13a al cubo b al cuadrado más 4a a la cuarta b al cubo menos 9a a la cuarta b al cubo es igual a menos 5a a la cuarta b al cubo
menos 5ab a la quinta menos 6ab a la quinta es igual a menos 11ab a la quinta. Menos 15 más 8 es igual a menos 7. La reducción final es menos 5a a la cuarta b al cubo más 13a al cubo b al cuadrado menos 11ab a la quinta menos 7. Bien hecho. Identificaste, agrupaste y operaste bien los términos, aún los independientes. Maestro Julio, escuché que mencionó términos independientes. ¿Son los números que no tienen la parte literal? Así es, Leslie. Como lo mencionas, los términos independientes son aquellos que no están acompañados de una variable o literal. ¿Qué te parece si se reducen términos semejantes con coeficientes fraccionarios? Por ejemplo, 3/4 de x al cuadrado menos 1/5 de x al cubo menos 2/5 de x al cubo menos 1/2 de x al cuadrado. Se identifican y reducen términos semejantes. 3/4 de x al cuadrado menos 1/2 de x al cuadrado. Se realiza la resta de la fracción. 3/4 menos 1/2 igual a 6 menos 4 entre 8. Es igual a 2/8 simplificada la fracción es igual a 1/4. Y el resultado final es 1/4 de x al cuadrado. Los otros términos semejantes son menos 1/5 de x al cubo, menos 2/5 de x al cubo. La resta de las fracciones es menos 1/5 menos 2/5 igual a menos 3/5. Se agrega la parte literal y se obtiene menos 3/5 de x al cubo. El resultado final es igual a 1/4 de x al cuadrado menos 3/5 de x al cubo. Maestro Julio, se ha realizado la reducción de términos semejantes en diferentes expresiones e incluso en expresiones fraccionarias, pero ¿también podemos reducir términos semejantes en polinomios? Claro, es posible reducir términos semejantes en polinomios. Por ejemplo, esta suma de polinomios: 5x al cuadrado más 3x menos 2 más 2x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 6. Leslie, ¿qué haría para eliminar los paréntesis? Bueno, borramos los paréntesis, maestro. Sí tienes algo de razón, pero no nada más es borrar los paréntesis. Se debe de observar los signos antes de cada paréntesis y aplicar las leyes de los signos en la multiplicación. Signos iguales, el resultado es positivo. Signos diferentes, el resultado es negativo. En el ejemplo de la suma de polinomios, 5x al cuadrado más 3x menos 2 más 2x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 6. En el primer polinomio, antes del paréntesis, hay un signo positivo que no se escribe. Al aplicar las leyes de los signos de la multiplicación, los signos de cada término se conservan. 5x al cuadrado más 3x menos 2. En el segundo polinomio sucede el mismo caso. 2x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 6. Se identifican y reducen los términos semejantes. 5x al cuadrado más 2x al cuadrado es igual a 7x al cuadrado. 3x menos x es igual a 2x. Menos 2 más 6 es igual a 4. Y 2x al cubo no tiene término semejante. Una vez realizada la reducción de términos semejantes, la suma del polinomio queda 2x al cubo más 7x al cuadrado más 2x más 4. Maestro Julio, ¿la resta de polinomios es similar? Leslie, un ejercicio de resta de polinomios es 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 2 menos 3x al cuadrado más 6 menos 4x al cubo más 5x a la cuarta. Se eliminan los paréntesis en el primer polinomio. 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 2. En el segundo polinomio
se multiplica el signo negativo fuera del paréntesis por los signos de cada uno de los términos dentro del paréntesis. Menos 3x al cuadrado, menos 6, más 4x al cubo, menos 5x a la cuarta. Se identifican y reducen los términos semejantes. 2x a la cuarta menos 5x a la cuarta es igual a menos 3x a la cuarta. 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado es igual a 0. Menos 2x al cubo más 4x al cubo es igual a 2x al cubo. 2 menos 6 es igual a menos 4. El resultado final es menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 4. Ahora consideremos dos problemas en donde aplicamos lo que hemos estudiado. ¿Qué te parece, Leslie? Me parece muy bien, maestro. Entonces, veamos el siguiente audiovisual. Encontremos algunas expresiones algebraicas para expresar el perímetro del siguiente rectángulo y veamos que son equivalentes, es decir, que representan lo mismo, pero expresado de distinta manera. Los lados del rectángulo miden x entre 2 más 3 y y. Como recordarás, el perímetro de un rectángulo es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces, podemos representar el perímetro de este rectángulo como x entre 2 más 3 más y más x entre 2 más 3 más y. Pero también sabemos que un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos iguales, así que también podemos expresar su perímetro como la suma de dos veces cada lado. 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. También podríamos sumar primero sus lados y luego multiplicar por 2. Ahora veamos que las tres expresiones algebraicas son equivalentes. En la primera expresión algebraica podemos sumar los términos semejantes. Y como hay dos de cada uno, podemos multiplicarlos por 2 y obtener 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. Como podemos observar, esta expresión corresponde a la segunda manera que encontramos para representar el perímetro del rectángulo. Entonces, las dos expresiones son equivalentes. Ahora, observemos qué ocurre si en la tercera expresión quitamos los corchetes. El 2 multiplica a x entre 2 más 3 y a y. Luego tenemos 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. Por lo tanto, las tres expresiones son equivalentes. ¿Son estas expresiones iguales a x más 2y más 6? Retomamos la primera expresión. Podemos observar que es igual a x entre 2 más x entre 2 más y más 3 más 3. Observa que x entre 2 más x entre 2 es igual a x. Y y más y es 2y. Y 3 más 3 son 6. Y como las otras expresiones eran equivalentes a esta, entonces también son iguales a x más 2y más 6. Para comprobar lo anterior, asignemos un valor a x y un valor a y. Por ejemplo, que x sea 2 y y sea 7 y lo sustituimos en las tres expresiones. Haciendo las operaciones correspondientes, vemos que en cada caso obtenemos 22. Continuemos con el segundo problema. En la escuela de Mauricio y Julieta mandaron a hacer unas nuevas bancas de forma trapezoidal. Para hacer el presupuesto, se les pidió que encontraran una manera de expresar en unidades cuadradas el área de la cubierta de la banca partiendo de esta figura. Cada uno encontró una forma diferente de expresar el área. Mauricio utilizó la fórmula para calcular el área de un trapecio: base mayor más base menor por altura entre 2. La base mayor mide y más x más y. La base menor es igual a x. Y la altura del trapecio es de 20. Por lo que el área del trapecio quedaría expresada así: y más x, todo multiplicado por 20 y dividido entre 2.
Recuerden que, como estamos calculando un área, el resultado se expresa en unidades cuadradas. En cambio, Julieta observó que el área del trapecio estaba formada por la suma del área de dos triángulos y de un rectángulo. En este caso, de acuerdo con la fórmula para obtener el área del triángulo, tenemos y por 20 entre 2. Y el área del rectángulo es x por 20, es decir, 20x. Al sumar las tres áreas se obtiene el área del trapecio, también en unidades cuadradas. Como las expresiones que encontraron Mauricio y Julieta corresponden al área de la misma figura, podemos decir que son equivalentes. Así que vamos a comprobarlo algebraicamente. Para ello, igualamos las expresiones que encontraron y hacemos operaciones hasta obtener una igualdad simple que podamos comprobar con facilidad. Como las expresiones en ambos lados del signo igual tienen como denominador al 2, para eliminarlo, multiplicamos ambos lados por 2. Como la expresión y más x por 20 se multiplica y divide por 2, ambos factores se eliminan. Como también 20y está multiplicado y dividido por 2, se eliminan los 2 y obtenemos 20y más 20y y 2 por 20x, que es igual a 40x. Ahora, dividimos por el mismo número ambos lados del signo igual. En este caso, los dividimos entre 20. Al multiplicar y dividir entre 20, ambos factores también se eliminan, quedando del lado izquierdo y más x más y más x. Del lado derecho dividimos cada sumando entre 20. Y así obtenemos y más 2x. Ahora, podemos eliminar la y de ambos lados de la igualdad, restando dos veces la letra y. Observa que del lado izquierdo del signo igual se anulan las y, así únicamente nos queda x más x. De la misma forma, del lado derecho del signo igual se anulan las y solamente nos queda 2x. Esta igualdad sabemos que es cierta, porque sumar x dos veces es igual que multiplicarla por 2. Entonces, las expresiones que Mauricio y Julieta encontraron son equivalentes y se puede utilizar cualquiera de ellas para calcular el área de la cubierta de las bancas. Con esto terminamos la sesión. Con las notas que escribieron en su cuaderno, creen sus propios ejercicios e inventen otros. Para profundizar en el estudio de este tema, gracias, maestro Julio, por explicarnos la reducción de términos semejantes de monomios y la suma y resta de polinomios. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.